Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, en días en que hemos tenido harta conversación en torno a la economía, sobre todo concentrada en el informe de política monetaria, esta suerte de radiografía sobre nuestra economía que entrega el Banco Central. Vamos a estar profundizando en ese tema, en un análisis que, de acuerdo a lo que uno puede desglosar de los comentarios y lo que entrega el Banco Central, hay un panorama más alentador para nuestra economía, va mejorando ciertas directrices, lo vamos a estar profundizando, pero si hay un tema que sigue doliendo y sigue apretando en el zapato de la economía chilena, es el empleo. Pasamos a revisar la siguiente gráfica para ir entendiendo un poco el momento del empleo en nuestro país, que tiene señales mixtas, lo vemos ahí. Durante los últimos 12 meses se han generado 137.000 ocupaciones, o tenemos 137.000 ocupados más que 12 meses atrás. Claro, es una buena noticia, se va acelerando la creación de empleo en nuestra economía, pero todavía no es suficiente. Y lo vemos también en el lado derecho de la pantalla, 8,4% llegó el desempleo en la última medición del INE, casi 3 años, prácticamente 3 años con un desempleo sobre el 3%. Pero sí o sí hay números que hablan de que el panorama no es tan alentador o no es derechamente alentador, y lo vemos en la siguiente gráfica, que tiene relación con los despidos por necesidades de la empresa, que es un ítem, es un predictor que bien calibra el momento de nuestra economía. Durante el mes de octubre tuvimos 43.000 despidos por necesidades de la empresa, de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo. Despidos en nuestro país hay por varias razones, muchas veces por fines de contrato, personas que renuncian, y también despidos por necesidades de la empresa, que, insisto en el punto, es un buen medidor de la temperatura de la economía. Creció un 10% esta cantidad de despidos respecto al mismo mes, a octubre del año pasado. Llevamos 8 meses consecutivos, lamentablemente, de crecimiento de despidos por necesidades de la empresa, que son superiores al mismo mes del año pasado. Y sí, en la última gráfica revisamos qué sucedió entre enero y octubre. La película entera, por lo menos de este 2025, tenemos que enero-octubre del año pasado tuvimos 388.000 despidos por necesidades de la empresa. Este año tenemos un 7,1% más, 415.000 despidos por necesidades de la empresa. Esto es un buen reflejo del momento en materia de empleo que vive nuestra economía. Claro, en otros números va mejorando. Generalmente esta mejora se refleja de manera rezagada en el empleo. Vamos a ver cuánto reflejo puede tener el crecimiento, vamos a ver cuánto puede mejorar, insisto en el punto, en uno de los ítems que más golpea, que más aprieta a la economía nacional. Vamos a dejar el tema de los números y nos vamos a concentrar en Navidad, porque los chilenos comenzaron a realizar las últimas compras en un año en donde el ahorro comienza a ser uno de los principales objetivos. A continuación les mostramos algunas opciones que lo pueden ayudar a darle una manito al viejo pascuero. Los ayudantes del viejito pascuero ya comenzaron con la cuenta regresiva y todos están haciendo sus esfuerzos para llegar con los encargos, aunque desde ahora tendrán que tener paciencia. Mucha gente, sí, efectivamente mucha gente. Andan todos comprando los regalos. O sea, andamos. Por algo nos estamos adelantando. A veces somos previsores, no como lo que queda siempre el chileno a última hora. Ya está lleno. Yo llegué hace como 2 horas y había fila para entrar y todo. Pero no, hay harto espíritu navideño. Así es, el comercio ya se encuentra viviendo días con más afluencia, aunque la proyección es que desde este fin de semana se realicen la mayor cantidad de compras. En particular, el día sábado 20, y los 2 días previos, el 23 y 24, van a ser los días más intensos tanto de concurrencia a los centros comerciales, al comercio en general, al comercio electrónico, como en ventas. Y si todavía no está listo, le traemos algunos datos que le pueden ayudar, sobre todo en su presupuesto. En esta liquidadora ubicada a un costado de Plaza de Armas, aseguran tener juguetes originales a un precio mucho más económico. Un producto que puede costar en tienda 19.990, aquí lo puedes conseguir hasta en 7.990, 6.990. Más que todo hacemos liquidaciones. Cuando ven los productos aquí, a veces yo les digo que le tomen una foto y lo busquen en Google y van a ver las gran diferencias que hay. Valores al alcance del bolsillo que aprovecha Sandra, que junto a su familia organizan una Navitón para los niños de la Villa Presidente Kennedy en la comuna de Lo Prado. Ando comprando regalos para los niños de la villa. No, es que tengo distintas edades, entonces vamos viendo más o menos dentro de las edades que les puede servir. Como decimos, el viejito pascuero no puede decir tú sí, tú no. Entonces la idea es que ningún niño quede sin regalo. La verdad me lo recomendaron, primera vez que vengo, y sí, hay buenos precios, hay cosas que están bien buenas. Pero los juguetes no son lo único demandado.
Desde hace unos años comenzaron a liderar las preferencias y para esta Navidad no fue la excepción. Hemos visto alta demanda en categorías como celulares, computación, consolas y videojuegos, muy ad hoc a la Navidad que se acerca, pero también hemos visto aumento en categorías como moda y belleza. En moda, muchas zapatillas, accesorios de moda, distintas prendas para vestir, y en belleza, perfumes, serum, cosmética. Una amplia variedad de productos en la que los outlets aseguran ser una de las opciones más convenientes, con descuentos que en el caso de los juguetes pueden llegar hasta un 50%. Tenemos una oferta bastante variada, o sea, tenemos artículos deportivos, ropa de lujo, tenemos cosas para el hogar, para la cocina, pero el fuerte ahora tenemos venta de juguetes y un poco lo que nosotros estamos llamando a que vengan a revisar acá en el centro comercial. Son las últimas compras de esta Navidad 2025, en donde cotizar puede marcar la diferencia en un fin de año siempre cargado para el presupuesto familiar. Ya, lo decíamos en la presentación, vamos a concentrarnos en varias cosas que hemos conversado esta semana en el Informe de Política Monetaria, esta suerte de radiografía que entrega el Banco Central cada 3 meses. Estamos aquí en el estudio con Priscila Robledo, es economista jefa de Fintual AGF. También integra el registro de expertos del PIB no minero tendencial, que trabaja con la Dirección de Presupuesto. Priscila, un gusto tenerte aquí en Mirada Económica, en el canal público. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Muy bien, gracias. A ver, tú vives en Estados Unidos, tú trabajas desde los Estados Unidos, estás estos días de visita en Chile. ¿Qué te ha parecido en términos, llegaste una semana bien especial en que la economía ha estado dentro de la discusión central, pero también con segunda vuelta? ¿Cómo has visto nuestro país? Veo buenas perspectivas en general. Veo que vamos de menos a más en términos de las variables, principales variables macroeconómicas. Se ve todo bastante más en equilibrio que hace 2 años. Estamos tendiendo a la inflación a la meta, ya casi en la meta de 3%, el crecimiento creciendo alrededor de su potencial, desajustes, por ejemplo, macro que veíamos, la cuenta corriente, comercio, también ya se disiparon. Se ve todo tendiendo a una, pues de cierta forma, a una tendencia de largo plazo, o sea, y sin tantos desajustes en términos. Priscila, ¿qué nos quiso decir, quizás de acuerdo a tu análisis ayer el Banco Central? Porque entrega varios elementos, incluso saliendo de una coyuntura electoral, cada uno ha hecho su lectura también política. Primero desde lo económico, ¿qué nos quiso decir ayer el Banco Central? Bueno, primero, en términos de la coyuntura electoral, el Banco Central cierra sus estimaciones antes de claro, si este trabajo no lo terminó el 14 de diciembre. Exacto. No estaba esperando el resultado. No está incorporado ninguna posición política, ninguna supuesto de que se vaya o no se vaya a hacer. Está trabajando con datos que ya pasaron y con cosas que ve hacia futuro, pero mucho más tangibles, no sé, confianza, etcétera, ¿no? Y en general, ¿qué nos dice el Central? Nos dice que la cosa va mejorando, nos dice que, por ejemplo, que la tasa ya está muy cerca también de su nivel neutral, que a lo mejor vamos a ahondar un poco más. Vamos a ir punto por punto. Punto por punto, pero ya está en un nivel que también está muy cerca del equilibrio a largo plazo, que es 4.25 ahora, y nos dice que la cosa va mejor tanto localmente como en términos, o sea, como afuera. Sí. Localmente vemos unos datos que van mejorando, vemos una inversión que viene de 2 años negativos y este año probablemente va a crecer en torno al 7%. Es un crecimiento gigante. Esta inversión se explica por maquinaria y equipo por ahora, que es lo primero que reacciona. Todavía no se explica por construcción y obras, que son... ¿Qué es lo que viene después? ¿Sí o sí o depende de? Puede depender de, pero uno puede pensar que lo más probable es que sí venga. Porque empieza a reaccionar primero lo más rápido de reaccionar, que es la maquinaria del equipo. Entonces, ya estamos viendo esto, un crecimiento de cercano al 7% en la inversión, cosa que no habíamos visto. Un crecimiento también del consumo que está bastante en línea con sus crecimientos históricos, de cierta forma. Y es algo muy interesante y muy buena noticia porque cuando el crecimiento viene jalado, de cierta forma, por la inversión, esto es buena noticia no hoy nada más, no en el año 2025 y 2026, sino a futuro, porque eso puede
aumentar el crecimiento No es tan potencial. coyuntural, es un poquito Claro. más a largo plazo. Claro, y entonces tiene el potencial de aumentar el crecimiento en los años futuros, y eso además es buena noticia en plazos largos. Sí, Priscila, había un concepto que se instaló, claro, en medio del fragor político, porque es un punto que siempre en la discusión se metió los últimos meses. Este concepto de, ¿y cómo lo mirabas desde afuera? Porque siempre conversando con economistas extranjeros o de mirada desde afuera, se veía mejor que desde Chile, que desde adentro. En el fondo, el concepto de Chile se cae a pedazos. ¿Te hacía sentido esa frase? ¿Te hace sentido esa frase? Yo creo que está fundamentada en algo que no se puede negar, que es que el mercado laboral no está perfecto. El mercado laboral, la tasa de desempleo está, el promedio de los últimos 2 años es 2 puntos porcentuales mayor que el promedio si uno toma 2013-2019. Lo vimos en la presentación, 3 años sobre el 8%. Sí. Digamos. Y entonces, ahora, ha bajado un poco la tasa de desempleo, pero sigue estando 2 puntos porcentuales por sobre, o sea, el promedio de los últimos 2 años por sobre los, no sé, años previos a COVID, ¿no? Sí. Entonces, hay un tema estructural en el empleo. No estamos recuperados del todo del 2020, 2021. Y todavía hay un espacio para mejorar. Ahora, el problema con esto es que ha habido muchos shocks al mismo tiempo. Por un lado, aumentan los costos laborales, que esto justamente el Banco Central lo reconoció en su EPOM pasado, que los costos laborales, dígase, por temas de legislación, han subido mucho. Salario mínimo, el tema de la reforma de pensiones que era necesaria, 40 horas, etcétera. Varios elementos. Todo esto sube el costo laboral. Y además tienes una cosa extra ahora, que es la adopción de nuevas tecnologías. Que siendo una empresa, quizás tú dices, oye, ahora me cuesta mucho o me cuesta más contratar personas. Pero además tengo esta tecnología que quizás hace que yo no necesite contratar tantas personas, sino que ahora puedo, en vez de contratar 10, quizás puedo contratar 9 y que usen estas tecnologías y así reduzco mis costos, un poco ajusto, ¿no? Y entonces esto se está dando al mismo tiempo y está quizás acelerando la adopción tecnológica, que es un tema que afecta sobre todo, y hemos visto, nos metimos de hecho a los datos, afecta sobre todo al tramo etario más joven. Yeah. Los jóvenes son el único grupo etario donde la tasa de empleo es menor que previo al lanzamiento de ChatGPT. O sea, en general el tema, o sea, el empleo ha crecido, pero no en este tramo etario. Entonces, hay, de cierta forma, sí, buenas noticias en el mercado y en general en la economía, pero sí sigue habiendo esta deuda por el mercado. Antes de ir a la pausa, quería hablar un poquito de crecimiento. 2,4 plantea el Banco Central para este año, está prácticamente jugado, está jugado el año. 3% para el próximo año, el techo lo sube, y también el piso. Aquí hay un sesgo optimista, porque yo recuerdo una entrevista hace un mes y medio, Mario Marcel dijo, vamos a crecer, el tope es 3%, y le salieron a pegar. O sea, tú estás, el Banco Central confirma lo que dice Marcel, o sea, en el fondo, ¿cómo lo ves tú? Mira, sí se ve realista, pero por varias razones. Se ve realista por el lado de que uno tiene hay datos para ver los proyectos de inversión de los próximos años. Y se ve que el crecimiento de la inversión no fue algo de este año, sino que va a persistir. De hecho, se espera más o menos el 5%, un poquito menos, de crecimiento de la inversión. Entonces, por ese lado, sigue estando bien. Ahora, en Chile tenemos el tema de los términos de intercambio muy beneficiosos para el país, que con precios del cobre por encima de $5 la libra y con el precio del petróleo muy bajo, en general esto es un escenario bien positivo para Chile. Y además, una tercera cosa es que en términos digamos, relativamente a otros países, también estamos en un nivel de aranceles, digamos, relativo bajo. Entonces, se alinearon las estrellas un poco para que Chile sí efectivamente pueda crecer por encima de su potencial, digamos. Sí, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Al regreso quiero que conversemos de inflación, también de tasas, que también hubo decisiones, y también de lo que viene para el país en materia económica y política. Sube un nuevo gobierno el próximo 11 de marzo. Vamos y volvemos aquí a Mirada Económica. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica. Desde hace 115 años, el L'Oréal Group impulsa una visión: crear la belleza que mueve al mundo, una fuerza poderosa que puede transformar vidas y generar un impacto positivo en la sociedad. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza. Ya seguimos en Mirada Económica. Estamos conversando aquí en el estudio con Priscila Robledo, economista jefa de Fintual. Lo decíamos antes de ir a la pausa, Priscila. A ver, la buena noticia sí o sí del IPOM tiene que ver con la inflación. Vamos a terminar este año cerca de un 3,6%, primer trimestre, el próximo año vamos a estar en un 3%. ¿Cómo se cruza esto con también la decisión del Banco Central de bajar la tasa? Un poquito, la baja de 4,75 a 4,50, era esperable, pero ¿cómo se cruzan? ¿Qué señales también nos está dando ahí el Banco Central? La corrección de las estimaciones tiene como dos componentes. Uno que ya pasó, ¿sí?, que son los datos de los últimos 3 meses. Que ya fueron. Sí, pero específicamente en octubre la inflación fue bastante más baja de lo que se esperaba. Entonces, esto no es solamente una proyección de que va a estar mejor la cosa, sino que es algo que ya vimos, una base más baja. Ahora, hacia adelante, bueno, ¿y esto por qué se explica? Se explica por varias razones. Una, por ejemplo, la apreciación del tipo de cambio. Y otra cosa que el Central está viendo que es muy interesante es que son los desvíos de comercio de China. ¿Ya? ¿No? Porque, ¿por el alza arancel de Estados Unidos? claro, que uno naturalmente, y había gente de hecho no es tan raro pensar, aranceles, entonces suben los precios en todos lados, pero no, en realidad suben los precios en el país donde los está aplicando, pero afuera esos flujos de comercio tienen que acomodarse. Sí. Para se van redestinando. Claro, se redestinan, y para poder acomodar tanto, porque al final de cuentas son mayores, porque lo que no se fue a Estados Unidos se tiene que acomodar afuera, baja el precio. Entonces lo que vemos en algunos ciertos productos es eso, y son bienes, no son servicios. Los servicios todavía siguen un poquito más arriba, ¿no? Pero los bienes pasó un poco esta dinámica. Y hacia adelante también la perspectiva es positiva porque, por ejemplo, una de las cosas que más presionó a la inflación fueron justamente los costos laborales. Los costos laborales siguen por encima de su promedio histórico, pero han bajado. Y tenemos también que ya algunos shocks como el ajuste de tarifas eléctricas, etcétera, incluso el tipo de cambio más apreciado, ayuda a que la inflación se quede por debajo de los niveles en los que estaba y esté más cercana al 3%, que es la meta. Entonces son en general buenas noticias, no estamos libres de riesgo. Sí. Pero, y justamente el principal riesgo, de hecho, que el Central denota y que nosotros estamos de acuerdo con ese riesgo, es por el lado de una economía más dinámica, que si el consumo está más fuerte, la inversión está más fuerte de lo esperado, puede eso presionar a la inflación al alza. Ahora, tan mala noticia no va a ser, ¿no? Porque al final de cuentas, por el otro lado es positivo que la economía crezca, pero sí va a necesitar que el Central tenga un ojo, porque pues al final de cuentas su mandato es 3%. Sí, ¿cuánto nos ayuda en esta coyuntura? Conversamos a la primera parte el tema del ajuste fiscal, que también promete el gobierno que va a entrar. El buen precio del cobre, ¿cuánto puede ayudar? Porque muchos incluso calculaban que quizá el ajuste en una primera instancia no sería tan necesario con un cobre a este nivel. ¿Cómo estás viendo el mercado del cobre y su impacto aquí en Chile en esta discusión? El impacto es de todas maneras positivo, obviamente que no hay duda de esto. Ahora, el ajuste que se está proponiendo no es suficiente un escenario positivo del precio del cobre. Ya, no hay que mezclar. No es suficiente, va a contribuir, pero no va a ser todo. Se van a necesitar de todas maneras ajustes en otras áreas, porque por sí solo el precio del cobre no se lleva todo el recorte de gastos que se está proponiendo. ¿Cómo ves el nuevo gobierno? ¿Cómo ves? Porque entra con harta expectativa. De los 3 ítems que ha prometido harto y que se ha concentrado por lo menos la carrera de José Antonio Kast, el presidente electo, habla de seguridad, migración y economía. En economía, harta promesa. ¿Cómo ves tú el tema de las expectativas? Claro. Bueno, el nuevo gobierno entra con una promesa de cambio, entra con una aprobación al final de cuentas de los 16 regiones y con una promesa de cambio, con una agenda, como dices tú, particular en seguridad, en migración y en economía. Ahora, suele ser el caso de que independientemente de que uno diga es bueno o es malo las políticas, la propia expectativa positiva de las empresas y de los consumidores hace que por sí mismo sea un impulso a la economía. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo expectativas tanto de las empresas como de los consumidores que han subido
significativamente. O sea, entra con viento de cola, entre comillas, este gobierno. Exactamente. El que le llaman animal spirits o espíritus animal, un poco, que es justamente el impulso que da el propio como optimismo de los agentes. Entonces, por ese lado tienes algo de entrada positivo. Ahora, ¿qué tanto de esto? Porque, bueno, recordemos y obviamente que estamos, que lo hemos escuchado mucho, pero el IPSA en máximos históricos. Casi 10.500. El tipo de cambio este apreciándose, etcétera. ¿Qué tanto de eso se puede mantener? Va a depender de cuántas de las promesas puede llevar a cabo en su agenda. Hay ciertas cosas que se pueden pasar, no necesariamente con aprobación del Congreso, pero otras tantas van a necesitar llegar a un consenso en el Congreso, porque al final de cuentas no hubo bloque que tenga mayorías necesarias para llevar a cabo una agenda, ¿no? Priscila, son varios elementos que ha concentrado por lo menos las promesas o la agenda de José Antonio Kast, el tema del ajuste fiscal, que se ha conversado mucho, pero también la rebaja de impuestos corporativos, hoy de 27 a 23%, y en el caso que las empresas contraten más trabajadores formales puede llegar hasta un 20%. ¿Es sí o sí una rebaja de impuestos a las empresas, grandes empresas? ¿Es sinónimo de mayor inversión, sí o sí? Ayuda, sí, ayuda porque al final de cuentas las grandes empresas en algunos proyectos están decidiendo entre un país u otro, claro, ¿no? Por ejemplo, minería entre Perú y Chile. Exacto, y entonces estas condiciones de impuestos, bueno, otra cosa que es muy importante y que también se comprometió es en el tema de la permisología, de los impuestos, de un poco agilizar el papeleo, que es un tema bien significativo para Chile y es un freno muy importante. Se avanzó en este gobierno, pero no por el lado ambiental, sino por el lado como sectorial. Y entonces la promesa es que eso se va a agilizar. Eso va a ayudar, sí. De hecho, es una necesidad y es una demanda que lleva el sector privado y el empresariado pidiéndole hace, no sé, 5 años al menos. O sea, recojo, perdón, Priscila, de tus palabras. Claro, uno puede bajar impuestos, pero si no va acompañado de otros elementos, ¿no va a tener el efecto deseado? Va a tener el efecto. Al final de cuentas esto es un todo, pero si hay mejoras por estas partes en un conjunto, sí o sí ayuda a el clima del empresariado y a las decisiones de comprometer o no comprometer los recursos. Y esto es en parte lo que está viendo la gente, porque si uno, y los agentes, porque si uno ve las encuestas, ya se ve un aumento en las expectativas de inversión, un aumento en las expectativas de crecimiento en general, y esto recoge de cierta forma esta expectativa de que sea el clima para la inversión sea mejor. Ahora, esto venía mejorando desde hace tiempo. Claro. Las incertidumbres que se disiparon, dígase el tema tema constitucional, el tema de varias discusiones políticas. Y la reforma de pensiones, que recién se cerró el tema en marzo de este año. Todos estos eran interrogantes que limitaban un poco a los agentes a invertir. Se destraba eso o se disipa y empezamos a ver casi inmediatamente unas expectativas de mayor inversión. Priscila, se nos acaba el tiempo, creo que para los últimos 2 minutos que nos quedan. ¿Cuál es tu evaluación de estos 4 años del gobierno? Claro, le quedan 3 meses, pero estamos en la tierra derecha del gobierno del presidente Boric. Muchos han hablado, claro, en un principio temas como crecimiento, el tema de la gestión no estaba tan presente, pero termina de otra forma. ¿Cuál es el análisis que tienes tú de estos 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric? Inició el tema económico, lo inició con mucho desajuste y mucho desbalance, que no estaba ligado a ninguna agenda, estaba ligado al tema, pero mucho también al tema de COVID, etcétera. Entonces, en estos 4 años, al inicio estaba la inflación altísima, estaba el crecimiento frenado, estaba un desempleo alto, estaban, si te acuerdas, el déficit de cuenta corriente, desajustes muy importantes. Hubo casi una red de cinturón muy grande el 2023-2022. Esos desajustes se han ido disipando y ahora terminamos en un pie en el que está todo mucho más equilibrado. Ahora, ¿que se puede hacer mejor hacia adelante? Sí, efectivamente, y es una demanda muy importante que cualquier gobierno va a tener, que es aumentar el crecimiento potencial, que no sea un crecimiento de 2, como hemos estado viendo en los últimos años, sino que ojalá elevarlo a 3, 4, como décadas pasadas.
Entonces, y a lo mejor por el lado también del empleo, mejorar las condiciones, pero en general la economía ha estado de cierta forma ajustándose y termina en un pie mucho más equilibrado. ¿Es el empleo quizás el principal dolor de cabeza que tuvo el gobierno durante estos 4 años? Es uno de los principales y es un tema que todavía no se termina de resolver, pero va a ser un desafío hacia adelante también. Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, te agradecemos esta conversación, este diálogo sobre la coyuntura económica aquí en Chile y en Sudamérica con Mirada Económica. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Mirada Económica. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.